Sea sobre ustedes, mis amados hermanos. Vamos a continuar con nuestra asignatura de neumatología, ahora en la sesión número 7 de nuestra asignatura. Seguimos estudiando entonces la obra del Espíritu Santo. En esta oportunidad, específicamente en el creyente, en el cristiano. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias. A ti te ha placido, Señor, que hasta aquí, Señor amado, estemos escudriñando y estudiando todas aquellas cosas que has hecho en favor nuestro, Señor, que has hecho en favor de los hombres, Señor, para mostrar tu grande benevolencia, Señor. ¿Cómo no darte gracias, Dios bueno, Dios altísimo, Dios de amor? Bendice, Padre Celestial, esta clase. Danos tu palabra, Señor, que tu Espíritu nos inunde, nos llene, Señor, y en la medida que vamos escuchando esta clase, vamos estudiándola, Señor, seamos, Señor, cultivando en nosotros también un corazón agradecido, Señor, y siempre dispuesto para tu servicio. Bendice nuestra clase de hoy. Enséñanos tú, Maestro sabio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo en favor de los cristianos, fuera de las otras muchas que ya hemos visto y las que veremos, es llenarnos, la llenura del Espíritu Santo. Hemos oído hablar de eso frecuentemente. Vamos a ver algunos pasajes al respecto y veamos entonces qué significa, qué implica para nosotros esta llenura del Espíritu. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4, dice: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En este pasaje vemos cómo el Espíritu Santo llena a los discípulos y trae juntamente el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 4:31 dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí ya estaban bautizados, pero volvieron a ser llenos. Gloria a Dios. Y en Efesios 5:18 hay un mandato de parte de Dios a través del apóstol Pablo que dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este es un mandamiento. La llenura del Espíritu Santo no es opcional. Sea que hayamos recibido o no el Espíritu Santo, necesitamos seguir buscando esto. La llenura, que todo en nosotros sea el Espíritu Santo, esté lleno todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestra razón, sea todo inundado del Espíritu Santo y fuego. La llenura del Espíritu Santo, entonces, tiene que ver con la vida y la obra del cristiano y le va a facultar a hacer la voluntad de Dios. Nosotros queremos, hermanos, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con eso, esa capacidad, esa facultad de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es? ¿No? Ya vimos que nos conviene porque nos ayuda a hacer la obra, nos ayuda a hacer la voluntad de Dios y todos queremos hacer la voluntad de Dios. Bien, ¿qué es entonces esta llenura? Bueno, algunas personas que estudian la Biblia dicen que la llenura del Espíritu Santo ocurre cuando el creyente se convierte a Cristo, cuando empieza a ser ya un hijo de Dios y empieza los caminos de Dios, pero eso no es correcto. No siempre es así. El creyente ciertamente, hermanos, recibe al Espíritu Santo en el momento de su conversión. Ya dijimos que el Espíritu Santo lo sumerge en el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo lo sella y entra a su corazón a morar en él como las arras, ¿no? Hemos estudiado eso. Pero esto no significa llenura. Eso es la regeneración del Espíritu, lo que acontece en el momento inicial de nuestro caminar en la fe. La llenura del Espíritu es una experiencia por la cual el creyente recibe más del Espíritu Santo aún después de ser salvo. Es decir, que podemos recibir más del Espíritu Santo, sí,
¿Ya fuiste salvo? Sí. ¿Ya tienes al Espíritu Santo? Sí. ¿Aún ya te bautizó el Espíritu? Sí. ¿Puedes recibir más también? Siempre el Espíritu Santo quiere darse más y más y más a nosotros. Hay más de Dios para tu vida y para mi vida. Aleluya. Entonces, cuando un cristiano es habitado por el Espíritu, también es sellado con el Espíritu, es bautizado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu y es regenerado por el Espíritu. Pero todavía la Biblia nos ordena más. O sea, ya te bautizó, ya te regeneró, ya te selló, ya vino a ti como arras, pero todavía hay más. Y eso, algo más, es ser llenos del Espíritu. ¿Qué significa entonces ser lleno? Ser lleno no es otra cosa que estar bajo control del Espíritu Santo. Lo que les decía, hermanos, que todo en nosotros sea bajo el control del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo dirija las palabras que hablamos, que el Espíritu Santo dirija nuestros planes, nuestros sueños, que el Espíritu Santo dirija nuestro actuar, que el Espíritu Santo dirija todo aquello en lo que estamos involucrados, que Él tome control. Que podamos, hermanos, llegar a esa estatura que llegó el apóstol Pablo, en el cual él dijo, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Es decir, él había muerto para sí mismo y vivía para Dios. Eso es, hermanos, estar lleno del Espíritu. Todo su ser estaba controlado por el Espíritu Santo. Pablo decía, no son mis emociones, no es mi carácter, no es mi fuerza. Pablo estaba siendo gobernado por el Espíritu de Dios. Y hermanos, mientras más de nosotros tenga el Espíritu Santo, más será la llenura que experimentaremos. Pero el Espíritu Santo demanda todo. Sin embargo, para nosotros quizás hay áreas que son fáciles de rendir, pero no todas, ¿no? Y podemos decir, Señor, está bien, ya no vuelvo a decir mentiras, pero el chisme no me lo quites. O, Señor, ya voy a decidir, a lo mejor, está bien, decido diezmar, pero Señor, esto sí, primicias no me pidas. Cosas semejantes. Entonces, poder negociar con Dios y decirle, Señor, está bien, voy a congregarme regularmente, pero Señor, por favor, que a mí ni me miren para servicio, peor para estar de ujiera ahí para... O sea, le damos al Señor áreas, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablaba de que el Espíritu Santo es alguien que ha hecho su morada en nosotros, que somos su casa? Hermano, si usted puede traer un invitado y le dice, mira, te voy a dar estas áreas de la casa para que tú puedas estar, puedes usar la cocina, puedes ver la tele en la sala, puedes dormir aquí en este dormitorio, pero el resto de la casa es mío. No te metas a mi habitación, no te metas a mi azotea, no vayas al garage o a otras áreas. Esas son mis espacios. Claro, a un invitado uno puede decirle eso, pero al Espíritu Santo, el Espíritu Santo debería tenerlo todo, hermanos, todas las áreas de nuestra vida, todo. Sentimientos, acciones, emociones, planes, sueños, ideas, metas, objetivos, todo eso debe estar rendido. Mientras más rendido estamos al Señor, mayor es la llenura. ¿Será eso fácil? Por supuesto que no, porque crucificar la carne nunca es fácil, pero vale la pena, mis hermanos. ¿Cómo entonces logramos? Ya mencionábamos aquí, hermanos, que tiene que ver con el sometimiento al Señor y buscarlo en oración. Entonces, ya te has rendido a Dios, pero ahora pedir. Habíamos hablado, ¿no? Así como se pide el bautismo del Espíritu Santo, de repente ya te bautizó el Espíritu Santo, pero tú todavía puedes seguir pidiendo la llenura. Lucas 11:13, nuevamente, dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quién? A los que se lo pidan. Entonces, esa oración tiene que estar de continuo, Señor, hermanos, delante del Señor. Señor, más de ti, más de tu Espíritu. Anhelamos tu presencia en nuestras vidas. Ese es el deseo, hermanos, de nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos llene hasta rebosar permanentemente, hermanos, no solamente una vez experimentamos el hablar en lenguas y de ahí nunca más. Es para siempre. ¿Y por qué pedimos? ¿Por qué pedir la llenura? Ya vimos cómo se obtiene, rindiéndonos al Señor, se obtiene orando,
Pero, ¿por qué tomarnos la molestia de hacer toda esta oración y todo lo demás? Bueno, porque es necesario. Hay necesidad de ser llenos del Espíritu, hermanos, porque hay un mandamiento. El libro de los Efesios dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí cuando el apóstol Pablo escribe sed llenos, está usando un modo imperativo, es una orden. Ahí no dice, antes bien, si pudieran, procuren ser llenos del Espíritu. A lo mejor traten de llenarse del Espíritu. No dice así, no es una sugerencia. Esto es una orden y como es una orden hay que cumplirla. Sean llenos del Espíritu. Ya vimos cómo, orando y sujetándonos a Dios, muriendo a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiéndole. Entonces la llenura del Espíritu es indispensable para tener poder para la victoria en la vida y en el servicio. Pero recuerde, no para ganancias egoístas. Si tú quieres servirle a Dios mejor, es importantísimo, es vital que estés lleno del Espíritu Santo. Porque si tú eres un líder sin el Espíritu Santo, quieres, por decir, amonestar a alguien. Hermanos, cuando tú amonestas a alguien sin el Espíritu Santo, lejos de edificar, destruyes. Si tú quieres, por ejemplo, predicar sin el Espíritu Santo, hermanos, solamente haces una perorata, una locución donde la gente escucha bla, 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 pero la palabra no penetra el corazón. Entonces, para la obra de Dios y para la vida cristiana en general, para nuestra vida, hasta para las cosas más comunes de la vida secular, hermanos, es indispensable que el Espíritu Santo tome control. No para ganancias egoístas. Hay gente que dice, quiero ser lleno del Espíritu para después ser famoso, ¿no? Para que mi nombre brille, para que sucedan milagros y la gente me siga. Entonces, no está buscando esta persona la gloria del Señor. Está buscando no ganar a los perdidos, sino su propio beneficio. Porque claro, si suceden milagros, la gente va a traer buenas ofrendas. Y sí, eso es cierto. Pero hermanos amados, de nada nos sirve tanto dinero, tanto afán, hermanos, de protagonismo que lo hay en la iglesia. Hay mucho todavía, hermanos, mucho afán de protagonismo, ser grande, ser famoso. Eso, hermanos, es una cosa muy nefasta para la iglesia, cuanto más para los siervos de Dios, porque estando en el servicio, lo último que debería de interesarnos es buscar nuestro propio renombre. Lo que debemos buscar es hacer famoso el nombre de Cristo y que su nombre sea exaltado. Por algo en el Padre Nuestro el Señor nos enseñó a pedir, santificado sea tu nombre. Es el nombre del Señor. Lamentablemente, pues, hermanos cristianos que buscan llenarse del Espíritu, pero para su afán, solamente nos hace recordar, hermanos, a este brujo que dice, veía los grandes milagros que hacía Felipe y le dice, dame a mí, denme a mí también, yo también quiero hacer estos milagros. Pero, ¿para qué quería? ¿Para glorificar a Cristo? No, él lo hacía porque si esos milagros ocurrían, él podía obtener muchas ganancias. Se hacía famoso y millonario. Lamentablemente, hermanos, fracasó. ¿Qué le dijeron? Perezcas tú y tu dinero contigo. Él había ofrecido pagar dinero para tener la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Qué terrible, ¿no? Él buscaba ganancias egoístas. Sin embargo, hermanos, ya vimos. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es para hacer la obra de Dios y para vivir una vida cristiana victoriosa. Y recordamos, hermanos, lo que dijo el Señor Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8 a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire usted, aquí está la razón. ¿Para qué venía el Espíritu Santo sobre los discípulos? Para hacerle testigos. Ahí está. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pueden ver entonces, hermanos, que el deseo del Espíritu Santo es capacitarnos para la tarea local y también mundial. Entonces, ahora que hemos comprendido todo esto, que hemos visto, hermanos, lo necesario que es, ya hemos visto cómo lograrlo y ponemos por obra una vida rendida a Dios y ya estamos buscándolo en oración, ¿cómo voy a darme cuenta si ya estoy lleno del Espíritu o no? ¿Cuáles son los resultados de esa llenura? Bueno, esencialmente, hermanos, las personas que han sido verdaderamente llenas del Espíritu tienen estas características
que tenemos aquí. Son 5. La primera, un cristiano lleno del Espíritu refleja a Cristo, porque puede verse el carácter de Cristo. Es lo que decía Pablo. No vivo yo, sino que es Cristo en mí. Y entonces, ¿a quién veían cuando veían el amor de Pablo, la caridad, la piedad de Pablo? Estaban viendo a Jesús. Y cuando veían a Pablo perdonar los agravios, ¿qué veían? ¿Un hombre normal, humano? No, es el carácter de Cristo. Entonces, es esto, hermanos. Un cristiano verdadero hace ver que Cristo no está muerto, sino que vive en el corazón de su iglesia. También, hermano, cuando un cristiano lleno del Espíritu Santo predica, la gente, hermanos, va a venir al arrepentimiento, porque llenados sus corazones del Espíritu Santo son derramados en el momento de la administración de la palabra. Y es el Espíritu Santo que va con el mensajero, con el evangelista, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, al margen de las palabras, al margen de si el predicador habla bonito o habla feo, lo que nosotros necesitamos saber, hermanos, es que necesitamos saber a Jesucristo. Necesitamos ver, hermanos, cómo el mundo queda convicto de pecado, justicia y juicio y vienen a salvación. También, hermanos, las personas llenas del Espíritu Santo aman la palabra. Son personas que conocen, entienden la palabra de Dios. Gloria al Señor. También, hermanos, los veremos, no solamente predicando para otros, sino recibiendo para ellos. Siempre dispuesto a leer la palabra. Si tú te das cuenta, hermanos, predicas y nadie se convierte, nadie dice, hay algo especial en ti, tú mismo te das cuenta que ni te interesa ya ni leer la Biblia, cuidado, te estás vaciando o nunca has sido lleno. Bueno, en este caso particular de ustedes que me están escuchando como alumnos de seminario, creo que no es el caso de ninguno, pero puede llegar a suceder que ya dejamos de tomar interés y la palabra de Dios en nuestras vidas deja de ser vital. Entonces es importante, hermanos, tener amor por la palabra de Dios. Cuarto, los que están llenos del Espíritu Santo también están llenos de poder. Poder de Dios. Dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces las personas que están llenas del Espíritu Santo son los que pueden testificar. Vi a los ciegos ver, vi al cojo caminar, vi una pierna corta estirarse, vi, hermanos, y contar, ¿no? Poder contar milagros, sanidad de resurrecciones, liberaciones. ¿Por qué? Porque lo hace la persona, hermanos, yo he visto milagros, pero yo no hice nada de todo eso. Yo no sané tumor, pero el Señor que estuvo conmigo lo hizo. Les cuento algo. En cierta ocasión habían llevado a un pobre hombre que estaba ya desahuciado por la ciencia médica en La Habana, Cuba. Y cuando lo llevaron entre dos hermanos, la iglesia estaba llena. Recuerdo que el pastor me dijo, misionera, aquí han traído a un hombre que está desahuciado y quiere que oren, por si acaso, pues no, para saber, no, por si acaso Dios lo cura. Ya los doctores le habían dado un mes de vida, hermano, estaba por morir. No podía ni caminar, como les digo, ya entre dos amigos lo habían llevado. Pero hermanos, yo voy a orar por este hombre y escucho al Espíritu Santo que me habla y me dice, fuerte trabajo de oscuridad se ha hecho sobre su vida. Y supe que lo estaban matando con brujerías a ese varón. Entonces, hermanos, a la luz de esto, empecé a orar y yo dije, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, deshago todo trabajo de brujería contra este hombre, contra este varón. Y hermanos, estaba orando, deshaciendo por fe los trabajos de hechicería, cancelando y revocando las obras satánicas. Y escucho al demonio que estaba ahí, ese espíritu de brujería que habían lanzado contra este hombre, espíritu de enfermedad, de muerte. Me habló y me dijo, ¿quién te crees tú para deshacer mi trabajo de años en una sola noche? Hermanos, yo me sonreí y le dije, mira, diablo, bien has dicho. Yo no soy nadie para deshacer
tu trabajo de años, pero el que está conmigo tiene poder y en su nombre te vas fuera. Hermanos, yo no lo eché. El diablo sabe que yo no tengo poder, el diablo sabe que tú no tienes poder, pero lo que el diablo también sabe muy bien, que el que está con nosotros es poderoso y estamos llenos de poder. Y si tú quieres, hermanos, ver mayor gloria, si tú quieres ver milagros, si tú quieres ver prodigio, hermanos, llénate del Espíritu Santo. No hay otra opción. Créele a Dios, búscalo. Búscalo, es tiempo de santificarnos. ¿Cuánto bien puede hacer el Señor a través de un cristiano consagrado y lleno de fe? Los cristianos llenos del Espíritu Santo también están llenos de vida, de una vida victoriosa, de una vida abundante, no sobreviviendo, hermanos, ahí cayendo, levantando, sino de gloria en gloria y de victoria en victoria, como ha sido y es siempre el plan de Dios para nosotros. Amén, mis hermanos. Aleluya. Entonces, aquí tenemos una pregunta que es bastante desafiante, hermano. ¿Todos los creyentes son llenos del Espíritu? Y la respuesta, lamentablemente, es no. Porque es cierto que es un mandato que seamos llenos del Espíritu. Pero a pesar de que es una orden, no todos los cristianos experimentan la llenura. ¿Sabe por qué? Porque esta llenura depende de cuánto de nosotros hayamos cedido al control del Señor. Entonces, hay cristianos que caminan con la pata coja, que están en la iglesia y son casados, pero ya están mirando y coqueteando con otras hermanas. ¿Sí o no? Si no pasa en su iglesia, gloria a Dios, pero realmente, hermanos, es una cosa muy común. Hay gente que son cristianos, que sí han nacido de nuevo y hasta han hablado en lenguas en alguna vez en su vida, pero están en la iglesia chismoseando, peleándose por aparentar, por agarrar el micrófono y salir al frente. Ese tipo de cosas, hermanos, es bien feo. Pero ocurre en la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía no ha muerto el cristiano pues a su vanidad. Y no quiere, no porque no pueda, porque sí podemos morir, hermanos, a nosotros mismos cuando nos sometemos al temor de Dios y al Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que cederle control de nuestras vidas a Dios. Y así mismo, hermanos, en la medida que cedemos nuestras vidas a Dios, en esa misma medida, hermanos, el Espíritu Santo hace su obra en nosotros. Aleluya. El Espíritu Santo se glorifica, hermanos, de una manera tan especial, tan bonita, tan espontánea, hermanos. Entonces, como no todos los creyentes están dispuestos a morir a sí mismos y a cederle el total control de su vida al Señor, son muy pocos los creyentes verdaderamente llenos del Espíritu Santo. Qué triste, ¿verdad? Pero puede ser, para los creyentes, para todos los creyentes, es la promesa. Infelizmente, pues, no todos toman la promesa, ¿no? Porque no todos están listos para pagar el precio. Bien, entonces, ¿qué diferencia hay entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo? Técnicamente hablando, ¿no, hermanos? Vamos a ver las diferencias, ¿ya? Entonces, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia repetitiva, a diferencia de la experiencia del bautismo, que es una experiencia única. Entonces, en el bautismo en agua, por ejemplo, ¿cuántas veces se bautiza una persona? Una vez y listo, ya está para siempre. Pero, hermanos, ¿qué significa la palabra bautismo? Bautismo es sumergir. ¿Puedes sumergirte en el río de Dios otra vez? Y la respuesta es sí, sí puedes en realidad. Entonces, técnicamente hablando, vamos a denominar bautismo en el Espíritu Santo a esa experiencia única que fue la primera vez en que hablaste en lenguas. Eso lo llamamos bautismo en el Espíritu Santo. Las demás veces en que te sumerges en el río de Dios, el Espíritu Santo te llena hasta reposar, se va a llamar llenura. Entonces, para cuestiones técnicas, si usted quiere ser un poquito más quisquilloso y decir, bueno, no sé, no me convence, quizá a lo mejor, en esencia, tanto la llenura como el bautismo implica estar sumergidos dentro del río de Dios. O sea que podríamos decir, hermanos, que hay varios bautismos, pero para no confundirnos en términos técnicos, vamos a llamar así. Bautismo, la experiencia única, la primera vez que hablaste en lenguas, y la llenura, entonces, una experiencia que puede repetirse después 2, 3, 4, 5, muchas veces más, ¿correcto? Entonces, en Hechos 2:4,
vamos a, vamos a ver allí cómo el Espíritu Santo desciende y les bautiza en el día de Pentecostés a los 120 que estaban en el aposento alto. Pero hay otras ocasiones, hermanos, en que podemos ver cómo la llenura resultó en la habilidad de los apóstoles para hablar con denuedo. Ya estaban bautizados, pero el Espíritu Santo venía sobre ellos y los llenaba en un momento específico, para una labor específica los llenaba. Esto, hermanos, es semejante a lo que hemos visto cuando estudiábamos la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque de hecho, hermanos, en el Antiguo Testamento había gente que era llena del Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Bezaleel, que fue lleno del Espíritu Santo para toda sabiduría y arte? ¿Ok? Para hacer el tabernáculo, ¿no es cierto? Bien, entonces hay personas en el Antiguo Testamento que fueron llenas, los profetas, eh, hay diferentes expresiones. Vemos a los jueces también llenos del Espíritu Santo haciendo la obra. Pero bautismo en sí, ese bautismo en lenguas, ¿no? El bautismo que hace Jesús sumergiéndote en el río de Dios, ese bautismo, hermano, que implica el hablar en otras lenguas, solamente aparece en el Nuevo Testamento. No hay bautismo en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿correcto? Entonces, ahí vamos a ver la diferencia. La llenura no siempre va a significar hablar en lenguas. Aún nosotros ahora, por ejemplo, predicamos, eh, eh, hacemos evangelismo y el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos da un poder especial y una palabra propia específica en un momento dado. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso no es bautismo, eso ya es llenura porque ya hemos sido bautizados. ¿Correcto? Aún tú predicas y todo con un gran poder, la gente se convierte aunque no digas ni una sola palabrita en lenguas. Entonces, esa va a ser la diferencia que vamos a nosotros notar. Bautismo, en la primera vez que se habla en lenguas. La llenura, las veces posteriores en que te sumerges en el río de Dios, sea que hables o no en lenguas, pero es una dotación de poder especial para una ocasión especial. Muy bien, hasta aquí entonces hemos visto la llenura del Espíritu Santo y vamos a ver qué fruto trae el Espíritu Santo. Acompáñame entonces al libro de los Gálatas, esta epístola, capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren ustedes, aquí tenemos una larga lista, realmente es larga, ¿no? Cuente. El fruto del Espíritu es, y aquí vemos una expresión, amor. Luego la segunda, gozo. La tercera, paz. 4, paciencia. Benignidad 5, bondad 6, fe 7, mansedumbre 8 y templanza 9. Son 9 aspectos. Pero quiero que se den cuenta, no son 9 frutos. Son 9 aspectos que comprende el fruto del Espíritu, porque no dice los frutos, sino el fruto que está en singular. Entonces, un solo fruto que tiene 9 aspectos diferentes. Es un paquete, ¿no? Es un paquete como un kit. Trae las 9 cosas, estas nueve evidencias de que el Espíritu Santo está en la vida de una persona. Por supuesto, cuando nosotros vemos, hermanos, personas llenos de amor, dices, ay, no hay duda, con solo verle a esa persona, ay, me trae tremenda paz, qué lindo, ¿no? Hay gente siempre feliz, siempre gozosos, en medio de sus problemas están, aleluya, gloria a Dios. Estás viendo un aspecto del fruto en su vida, ¿no? Personas tan bondadosas, con gran temple, personas llenas de fe. Ese es el Espíritu Santo, lo estamos viendo, su fruto, ¿no? Su fruto. Entonces, hermanos, ¿y en quién mejor para ver toda la expresión del fruto? Porque algunas personas, por ejemplo, wow, tienen mucha paz, mucha paciencia, pero le falta todavía ahí un poquito de un poquito de repente de fe, ¿no? Sí, tienen paz y paciencia, pero le cuesta de repente, ¿no? Animarse a creer.
No, sí, pero milagros no, pero yo no, pero para las lenguas para mí no son. Sí, hermanos, es cierto, hay personas que tienen algunos rasgos, pero no tienen los otros. Quien tuvo, hermanos, todo el fruto del Espíritu Santo a plenitud en sus 9 aspectos fue nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo vemos, hermanos, lleno de amor. Oh, hermanos, yo me imagino que ver a Jesús caminando con tan grande amor, mirar a los niños, a los ancianos, grandes y pequeños, todos, hermanos, cuánto amor en Jesús. Haberlo visto en aquella cruz diciendo perdónalos porque no saben lo que hace. Es un amor que nos convence, que nos redarguye, un amor tan grande, hermanos. Y el gozo del Señor, un gozo tan espectacular que dice la Escritura que aún cuando iba a ser crucificado, dice la Escritura en el libro de los Hebreos, que por el gozo puesto delante de él soportó el oprobio. Es decir, Jesucristo estaba a punto, lo iban a matar y él todavía dice, hay gozo delante de mí. Ese gozo que le hacía decir, todo tiene sentido, aunque me maten, sé que va a valer la pena y ahí voy. El Señor no se va lamentándose, hermanos. El Señor no se va a la cruz diciendo, ay de mí, esta gente mala me quiere matar. No, no, no va llorando, va feliz sabiendo que su sacrificio iba a significar tanto, tanto para la humanidad. Tiene gozo. Jesús tiene paz. ¿Qué carácter el de Jesús, hermanos, lleno de paz? Los discípulos están desesperados. Maestro, la tempestad arrecia. No tienes cuidado, nos vamos a morir, Señor. Mira, ya hay agua ya en la barca, Señor. Haz algo. El Señor está tranquilo, durmiendo. Qué paz, hermanos. Una paz envidiable, por supuesto. El Señor se levantó y amainó esa tormenta, pero hermanos, esa tranquilidad que había en él, incomparable, ¿verdad? Es una paz, hermanos, que a algunas personas les saca de quicio. Yo recuerdo que estaba en situaciones bien críticas y la gente miraba y decía, tú estás loca, ¿cómo puedes estar tranquila en un momento así? Pero hermanos, es algo sobrenatural, ¿yo para qué me voy a agobiar? ¿Hay terremoto? Bueno, pues ya pasará, si muero el Señor me lleva. Esa paz es tremenda. Es tremenda, hermanos, cuando tú dices, ya, mire, yo estaba en un avión, había ido a la selva, y hermanos, había ciertas áreas donde ya no se puede entrar por tierra ni por agua, es muy lejos, es el viaje muy difícil. Y entonces estábamos volando y habíamos pasado ya la cordillera. Se veía, hermano, justo estábamos cruzando la cordillera. Debajo yo veía los cerros, los nevados que se ven altísimos, se veían como de juguete debajo. Y yo estaba mirando. De pronto el avión empieza a sonar, sus motores suenan. Era un sonido anormal, nunca he escuchado ese sonido, de la nada. Y el fuselaje se empezó a calentar. Y yo estaba, hermanos, sentía el calor, quemaban mis pies, quemaba todo el lado del fuselaje, estaba caliente. Y yo dije, se incendió el motor, pero ya, yo dije, ya, se incendió el motor, aquí ya no hay más. Miré abajo, no había esperanza, hermano, siquiera si tú dices caemos en agua, bueno, quizá, ¿no? Por lo menos pueda que soportemos esa caída, que tampoco es fácil. Pero hermanos, caer sobre las peñas, ¿no? Sobre el nevado encima, hielo, o sea, aún si sobrevives, no hay a dónde vayas. En medio de todo el frío, el hielo de la puna. Yo solamente miré abajo y dije, Señor, solo te pido que sea pronto, consuela a mi mamá. Y si es el tiempo, vamos, Señor. Ya estás. Listo. Hermano, esa paz es sobrenatural. Yo, hermanos, pude haber muerto ahí en ese mismo momento, hermanos, pero fue algo increíble. Yo terminé de hacer mi oración, entregué mi vida, dije ya, que sea rápido, por favor. Hermanos, dejó de sonar el motor y poco a poco se fue refrigerando el fuselaje y volvió a su temperatura normal. Eso fue un milagro. Eso fue un milagro. Yo creo realmente, hermanos, el Señor nos ayuda a mantener nuestra paz. He estado en situaciones de terremoto y he experimentado esa paz que viene de Dios. Qué tranquilidad. ¿Que los musulmanes te quieren matar? Bueno, puede hacer que tomen mi vida física, pero yo no voy a perecer para siempre. Voy a Cristo, voy a ver su gloria.
Si vivo para el Señor, vivo, y si muero, muero para Él. Y eso te da una tremenda tranquilidad en medio de los momentos de persecución, en medio de los momentos en que estás cerca de la muerte. El Señor te puede dar paz, paz en medio de las tormentas, aunque la gente no lo entienda y digan que somos dementes. Pero hermanos, vale la pena creer en el Señor. Eso es algo sobrenatural. ¿Quién para que tenga paz? Solo quien tiene al Espíritu Santo. Entonces, pero Jesús tenía paz y tenía tremenda paciencia. Le escuchamos al Señor diciendo, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y hasta Jesús estaban ellos haciéndole perder, hermano, su tranquilidad. Pero el Señor, a pesar de que decía, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Pero ahí los soportaba. ¡Qué paciencia!, ¿no? Esos discípulos que años, 3 años entrenándole y no habían entendido nada, llegan todavía con su mamá, Señor, que uno de mis hijitos esté a tu derecha y el otro para la izquierda. Hermanos, qué horror. Ay, Jesús diría, estos discípulos míos no han aprendido nada. Pero, ¿saben? Pese a todas las cosas y a la situación como se ve tan compleja, el Señor no perdía su paz y seguía teniendo paciencia. Ahí lo soportó hasta el fin. Aún los abandonaron y el Señor nunca se quejó de ellos. ¡Qué paciencia! Y nos tiene paciencia nosotros también hoy en día, ¿verdad? La benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, hermanos, son cosas que estuvieron tan vitalmente presentes en la vida de Jesús. Vamos a ver algunos, uno por uno, vamos a ver estos aspectos del fruto del Espíritu en la vida del cristiano. Primero, quisiera mostrarles este arbolito de Navidad. Miren, cuando se acerca ya el tiempo de las fiestas navideñas, a los arbolitos, los pinos, ¿qué fruto tiene el pino, hermanos? El pino, sí, con mucho tiene unas cosas como piñas le llaman, ¿no? Son feitas de maderita, pero no tiene color el pino. Por sí solo no tiene una cosa que alegre la vista. Entonces, ¿qué hace la gente? Le pone sus frutos falsos, ¿no? Súper falso. Las bombillas pues brillantes, ¿no? Le acomodan con lucecitas para que parezca que el árbol tiene su propio fruto. Ahí parecen frutitos, ¿no? Si usted lo ve, mire ese arbolito. Pero realmente, hermanos, esas son frutas que no son del árbol. El árbol no dio esas frutas. Tienen apariencia de frutas, pero no lo son. Sin embargo, si hubiera sido un manzano, nadie tiene necesidad de amarrar manzanitas en el árbol de manzana, porque las manzanitas van a crecer. Si tú tienes un naranjo, paciencia, en su tiempo van a salir cantidad de naranjas sin que tú le tengas que colgar naranjas amarradas con un hilo, ¿no? Y así sucesivamente, hermanos. Los árboles que auténticamente generan fruto no necesitan esforzarse por dar su fruto. Las frutas van a crecer de manera natural, fluyen en el árbol. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas religiones, hermanos, son religiones sociales, ¿no? Por ejemplo, catolicismo romano, donde yo estuve muchos años, aparentemente uno ata sus frutas, ¿no? Aparentemente, qué piedad. Entra usted a la misa, no se escucha, hermanos, no hay ningún niño corriendo, no se escucha bulla, una reverencia delante de Dios y su altar. Es bueno, ¿eh? Yo no me quejo de eso, es una de las cosas que más he extrañado cuando me convertí al Evangelio. Pero ese aire reverente, esa santidad aparente cuando están ahí o en las procesiones sahumando, ¿verdad? Echando incienso detrás de la estatua de la Virgencita, que se ve una piedad tan hermosa, qué bárbara fe, ¿verdad? Y con tanto respeto al Señor. Y sin embargo, pues termina la misa, termina la procesión, nada que ver. Eso fue como colgarle bombillitas al árbol, un fruto artificial, hermano. No es algo natural. Esa misma reverencia no está siempre. Raros son los católicos que de verdad de todo corazón son reverentes y aman a Dios. Si existen, sí los hay, pero son pocos. Yo misma que he sido católica, pues hermanos, puedo dar fe. No, yo iba y siempre entraba a la misa, que reverente, y a la hora de afuera hasta chistes hacíamos. Chistes sobre Jesús. La gente hace eso. En la misa, muy santos, afuera,
Todo lo contrario, aspecto de piedad. Y esto dice la Biblia, ¿no? Tendrán aspecto de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. ¿Y cómo se niega la eficacia de la piedad? No practicándola, pues, porque si dices que es eficaz y no la usas, entonces estás negándola, ¿no? Miren ustedes este precioso árbol de manzanas. Este manzano está repleto de manzanas. Tiene más manzanas que hojas. ¡Qué delicia! ¡Qué hermosura para la vista! Hermanos, este árbol de manzanas, ¿usted cree que ha tenido que concentrarse y decir, uy, voy a producir manzanas, voy a producir manzanas? Ha tenido que hacer un gran esfuerzo para que salgan las manzanas. Ay, ha tenido que padecer para que aparezcan las manzanas. No, hermanos. Un árbol de manzana no tiene que trabajar para producir manzanas. Simplemente da manzanas porque no puede hacer otra cosa. No tiene que estar diciendo, ay, ahora sí, ¿no? Hoy me toca dar manzanas, después ¿qué haré? ¿Qué daré? No, él es así, hermano. Da porque esa es su naturaleza. No puede evitar dar manzanas aunque quiera, ¿no? Asimismo el cristiano, hermanos, tiene que dar el fruto del Espíritu. Aunque se concentre o no se concentre, va a fluir el amor, va a fluir la benignidad, va a fluir esa fe, va a fluir la mansedumbre, ¿no? Si no, simplemente, hermanos, cuando uno se seca, como este árbol, imagínense que se seca y ya no hay savia, ya simplemente, hermanos, ya no hay fruto, no hay flor, no hay nada, se mueren las hojas, se marchita y muere hasta el tronco, todo. Nosotros, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer, estar vivos, estar vitales. Verifiquemos continuamente qué fruto estamos dando. Y así vamos a ver qué tan cerca o tan lejos estamos de ser llenos del Espíritu Santo. Por sus frutos, dijo el Señor, así los conoceréis. Amén. Vamos a ver ahora entonces el fruto del Espíritu. Al fruto del Espíritu se le agrupa en tres subgrupos. Primero, el fruto en relación a la persona, el individuo, ¿no? Es amor, gozo, paz, que es algo que uno siente en su propio corazón. En relación a los hombres, tenemos paciencia con otros, somos benignos con otros y bondadosos con nuestros semejantes. Y en relación a Dios, la fe, ¿no? Creemos en Él, la mansedumbre y la templanza, ¿no? Somos mansos, aceptamos lo que Dios diga, ¿verdad? Y seguimos sus órdenes sin rebelarnos. Esto, hermanos, es una agrupación, digamos, del fruto del Espíritu para poder entenderlo. Pero al margen de los tecnicismos y estas agrupaciones, vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? ¿Qué significa? Pero primero vamos a ver el andar en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice Gálatas 5:16. También hay otra traducción para Gálatas 5:16, que es por el Espíritu sea el andar. El Espíritu hará el caminar. ¿Cómo así? Quiero mostrarles esto de cómo el Espíritu va a hacer el caminar. Suena raro, pero quiero que vean. Ahí en esta foto hay un joven que está vestido de terno, está caminando en las calles con su terno. Cuando tú miras, tú no lo miras, tú no ves sus piernas caminar o sus pies mover, no ves sus pies. ¿Qué estamos viendo? Los zapatos. No vemos sus piernas avanzar. ¿Qué vemos? Al pantalón, ¿cierto? No vemos los brazos, cómo van hacia adelante, hacia atrás. ¿Qué estamos viendo? Alterno. Vemos la ropa. Eso es lo que se ve hacia afuera. Estamos viendo al terno que avanza. Avanza el terno. Pero ¿saben por qué? El terno no avanza solo. El terno simplemente se ha colgado del hombre. Está puesto encima de la persona que es la que avanza y le da el movimiento al terno. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esta figura? Así como la gente puede ver al terno cómo avanza, ojalá la gente pueda vernos a nosotros así, pero adentro, ¿quién va? El Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo dentro de nosotros guíe nuestro caminar, nos dirija. Esto significa el andar en el Espíritu, dejarnos llevar por Él. Que nosotros, así como las prendas que usamos y que se dejan llevar por nosotros, obviamente tu pantalón no tiene otra alternativa, va a tener que avanzar donde tú vas. Pero nosotros como seres humanos sí tenemos alternativa y podemos avanzar en una dirección opuesta a la de aquel que debería ser el que nos guía, que es el Espíritu Santo. Pero
Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo dicte el camino, entonces nuestro andar en el Espíritu va a ser, va a ser visible. Amén. Y aquí dice, donde quiera que el Espíritu vaya, vamos nosotros, si es que su voluntad es la nuestra. ¿Correcto? Es correcto. Si la voluntad del Espíritu Santo también toma tu voluntad y tú has rendido tu voluntad al Señor, se hace su voluntad. Y donde tú avanzas es porque ahí está avanzando el Señor. Somos socios, somos uno con el Señor. Ese significa entonces, eso significa el andar en el Espíritu. También el Espíritu Santo nos renueva. Vamos a ver la renovación del Espíritu Santo. Tito 3:5 dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí ven ustedes la renovación, dice, en el Espíritu Santo. ¿Qué significa renovar? Renovar significa hacer nuevo. Por ejemplo, los artistas, cuando ven las estatuas que se empiezan a deteriorar y a dañar, dicen hay que renovarlas. Y entonces van con sus lijas, con sus cinceles, con yeso, masilla, lo que sea, y empiezan a trabajar y la dejan como nuevas. ¿Qué hicieron? Es un trabajo de renovación, ¿no? Las dejan como nuevas otra vez. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Hermanos, a veces entramos al camino del Evangelio, ¿no? Como un hermano que nos contaba, fervoroso, lleno de piedad, lleno de compasión, ¿no? Como dice la Biblia, benigno, que no le hace daño a nadie, bondadoso, ¿no? Y mostrando el bien para todos. Una mujer de la iglesia, no sé si hermana o no, pero dentro de la iglesia una mujer le dice, hermanito, mira que estoy en una necesidad, un aprieto financiero, ayuda, me quiero sacar un préstamo, yo lo voy a pagar, lo juro, yo lo voy a pagar, pero necesito un garante, solo para el trámite. El hermanito en toda ingenuidad, ¿cómo? Pues si somos hermanos en la fe, ¿cómo no ayudarle? Firma la garantía y la supuesta hermanita desaparece y hasta ahorita el hermanito está pagando la deuda. Este tipo de embustes, hermanos, lastima el corazón. Entonces el hermano se da cuenta, era un nuevo congregante que ahora ha sufrido la decepción de ver que el cuerpo de Cristo tiene manzanas podridas. Entonces el nuevo congregante que tiene una lastimadura en su corazón. Y así como esas estatuas que empiezan a agujerearse, que se le caen los dedos de las manos o las narices se quiebran, así las personas también, hermanos, en su ser interior se empiezan a resquebrajar. Pero el Espíritu Santo nos renueva, ¿no? Hay una canción que dice, renuévame, Señor Jesús. Y es verdad, hermanos, nosotros necesitamos ser renovados. Porque si tú miras atrás de repente al tiempo de tu primer amor, este mismo hermanito, ¿no? Ya después otro hermano le pide préstame dinero, dice no, ya está desconfiado, ya no es el mismo, ya ese mismo sentir compasivo se ha desgastado. Se ha desgastado por las heridas, la herida de la traición, ¿no? La herida del embuste. Entonces, el Señor viene y nos renueva. Esa es obra del Espíritu Santo. También el fortalecimiento del Espíritu. ¿Qué dice Efesios 3:16? Pablo le pide a Dios que Él les dé a los efesios lo siguiente. Mire, el apóstol Pablo en esta expresión me impacta, hermano, la oración que hace. Dice, doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero es la única parte en que lo vemos a Pablo en una oración tan ferviente. Y le dice, ¿para qué? Para pedir lo siguiente. ¿Qué pide para los efesios? Que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Como decía uno de mis maestros, nosotros somos buenos para pedir para el hombre exterior, ¿no? Para nuestro ser exterior pedimos alimentos, pedimos un esposo, pedimos una casa, pedimos un abrigo, pedimos dinero, pedimos para el exterior, pero para el ser interior. Lamentablemente la gente no pide mucho esto, pero es una petición bien importante. Y en esta petición, hermanos, el apóstol Pablo pide lo siguiente, dice que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior
por su espíritu. Esa fortaleza interior, hermanos, es muy importante. Hay cristianos que están en zonas donde hay alta persecución, hermanos, donde los musulmanes, por ejemplo, están listos para matarlos y ellos se aparecen. El Islam, hermanos, es una religión criminal, ¿no? El Islam les insta que, a sus miembros a matar a los cristianos. Bueno, no todos los musulmanes son asesinos tampoco, porque gracias a Dios no todos leen el Corán, pero yo he leído el Corán y ahí está, hermanos. Les insta, perdón, a los islámicos a ser criminales. Entonces, cuando los musulmanes están, hermanos, por ejemplo, por amenazando a los misioneros, por decir, se necesita fortaleza. ¿Saben? A nosotros, bueno, nosotros pasamos momentos de fuerte persecución en África. Hay muchos detalles que no puedo hacer públicos porque, bueno, por cuestión de seguridad. Pero en esos momentos, hermanos, yo recuerdo que pues pasamos tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda de Dios para ser fortalecidos en el ser interior, porque, hermanos, es desgastante cuando tienes una amenaza de muerte pendiendo sobre ti. Es desgastante. Cuando tú sabes la situación es realmente crítica, pues entonces uno empieza a interceder y se necesita, hermanos, ser fortalecidos. Jesús mismo, dice la Biblia, cuando él iba a ser entregado aquella noche en el huerto de Getsemaní, su sudor eran como gotas de sangre, caían de su rostro, pero él fue fortalecido en su ser interior. Hermanos, esa fortaleza necesitamos para no desmayar, para no desviar nuestras vidas del plan del Señor. Necesitamos esa fortaleza espiritual. Amén. Vamos a ver otro aspecto también con referencia al Espíritu Santo y el cristiano, que es el sembrar para el Espíritu. ¿Alguna vez has sembrado una planta? A veces uno siembra, hermanos, y ya queremos, ¿no? Por ejemplo, siembras tu frijolito y esperas que crezca, que crezca, que crezca. ¿Por qué? ¿Porque quieres comer naranjas? No, ¿verdad? Porque quieres más frijoles. Has sembrado un granito de maíz. ¿Por qué? Porque quieres maicito. Entonces, miren lo que dice la Escritura. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, hermanos, la siembra para el Espíritu es una siembra muy importante, hermanos. Todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, ¿qué significa esto? Recuerda, hermanos, este pasaje no está escrito para los incrédulos, para los inconversos, sino para nosotros. Entonces, sembrar para el espíritu es justamente lo opuesto de sembrar para la carne. Recuerden que estos dos se oponen, dice la Biblia, ¿no? Entonces, cuando uno siembra para la carne, siembra pecado, ¿no? Siembra gritería, ira, envidia, maledicencia, hechicerías, orgías y cosas semejantes a esta contra los cuales el apóstol dice, no os amonesta. Pero vivir para el Espíritu es todo lo contrario, es vivir en santidad. Eso es sembrar en el Espíritu, hermanos. El que siembra para su carne, de su carne heredará corrupción. Este es el juicio, es el castigo, es la muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, ¿qué va a cosechar? Vida eterna. Gloria a Dios. ¿Qué cosas sembramos para el Espíritu? Sembramos una vida consagrada. Esa es nuestra siembra. Y por supuesto, ¿qué vamos a obtener? ¿Cuál va a ser el fruto final? Es la vida eterna. Gloria a Dios, ya es nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos entonces sembrando para el Espíritu y caminando según la dirección que Él nos da. Observen, vamos a ver ahora la dirección del Espíritu. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Guía? ¿Qué significa un guía? Un guía es alguien que conoce el camino y te lo va mostrando, ¿no? Y es alguien que lógicamente conoce más que nosotros, ¿no?
Si nosotros vamos con un guía que no conoce, nos perdemos. Esos son los ciegos, guías de ciegos. Recuerdo que en una ocasión habíamos salido con un grupo de jóvenes a una excursión y había uno que era el guía. Él no conocía tampoco, pero tenía un mapa, ¿no? Y entonces él se iba muy confiado de sí mismo con el mapa, ¿no? Y en cierto punto ya habíamos avanzado bastante, ¿no? Y a mí se me ocurre preguntarle a este muchacho, le digo, ¿dónde estamos? Eso es muy fácil, dice, mira, saca su mapa, se pone a mirar, lo observa un rato, y después de un rato que está mirando dice, a ver, estamos, decía, y luego terminó diciendo, ay Dios mío, ¿dónde estamos? Aún él no sabía dónde estábamos. Esos guías, hermanos, que no conocen, pues no ayudan. Pero qué bueno que nuestro guía es el Espíritu Santo, porque Él sí conoce el camino. Hermanos, Él sabe exactamente lo que debes hacer. Él sabe lo que debes hacer si de repente en tu iglesia se desata división. Él sabe lo que debes hacer si tus hijos no te obedecen. Él sabe lo que debes hacer si estás sufriendo una traición. Sabe lo que debes hacer. Sabe justamente lo que debes hacer cuando de repente ves que te están haciendo brujerías y maldades. El Espíritu Santo sabe exactamente qué hacer, dónde ir, qué palabra decir. Todo, hermanos, hasta la ropa que te debes vestir. El Espíritu Santo nos guía. Gloria a Dios. Dice el libro de Romanos 8:14, entonces, que los que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu. Qué bueno, ¿verdad? Que no necesitamos, no necesitamos que otra persona que de repente está también perdido, que de repente tampoco sabe ni qué hacer, que esa persona nos guíe. Qué bueno que nuestro guía es el mismísimo Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nunca nos va a extraviar. Nunca nos vamos a perder. El Espíritu mismo te va a ir guiando para cada decisión. Si es que le dejamos, ¿verdad? Un genuino hijo de Dios se espera que deje que el Espíritu Santo le guíe su vida. A veces, hermanos, hay situaciones, ¿no? Hijos de Dios que no experimentan una llenura, hijos de Dios que están, que han dejado de lado al Espíritu Santo, toman sus propias decisiones, arruinan su vida. Pero, hermanos, si tan solo escucháramos la voz de Dios, las cosas fueran diferentes. Una de mis hermanas tuvo una visión en una ocasión y ella contó lo siguiente. Me dijo, ¿sabes? He visto a un hombre en medio de un laberinto. Yo lo veía desde arriba, me dice. Yo veía el laberinto y el hombre iba y se chocaba con las paredes y buscaba y entraba y salía y avanzaba y retrocedía y estaba perdido y desesperado, pero yo podía ver la salida desde arriba. Y ella dice que mientras veía a ese hombre desesperado, como ella estaba alto, no podía hablar con él, pero escuchó una voz que venía del cielo y vio una mano que se extendía hacia ese hombre. Desde arriba se extendía una mano, pero el hombre estaba tan desesperado mirando las paredes que no podía ver esa mano gigantesca. Y la voz que hablaba dijo, si este hombre tan solo levantara sus ojos a mí, yo le diría el camino que debe tomar, yo le mostraría la salida. Hermanos, cuando ella me contó esa visión, para mí fue un descubrimiento. No es que el Espíritu Santo no nos guíe, hermanos. ¿Por qué hay cristianos que a pesar de haber nacido de nuevo y hablan en lenguas y todo, terminan casándose con inconversos en yugo desigual? ¿Por qué hay cristianos que desgracian su vida cometiendo errores gravísimos, terminan en la cárcel? Hay cristianos que terminan en la cárcel. Yo estuve visitando el penal y un pastor estaba en prisión. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no nos empuja, nos muestra la salida, pero ya depende de nosotros el ser guiados por Él, el dejarnos llevar por Él. Una persona llena del Espíritu se va a dejar llevar, se cuelga como el terno, ¿verdad? Y avanzamos. Pero una persona que por más que el Espíritu Santo le muestre la salida, sigue empeñado en hacer su propia voluntad, nunca va a disfrutar lo que es vivir en el centro de la voluntad de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Es una bendición bien grande, hermanos, pedir y recibir
del Espíritu Santo su voluntad para nuestras decisiones. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Señor, ¿aceptaré pastorear esta iglesia? ¿Quieres que vaya a predicar en el África? ¿Quieres, Señor, en fin, que me dedique aquí a mi trabajo secular? ¿Qué debo hacer? Y el Señor va a guiarnos. El Espíritu Santo nos guía en la toma de decisiones. Tengámoslo en cuenta. Hermanos, la guía del Espíritu hace alusión a la dirección que es impartida por el Espíritu Santo a los creyentes que están en el camino de la salvación. Es importante, hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo. Él nos va a mostrar la salida siempre que sea necesario. Y nunca nos vamos a perder, no nos vamos a extraviar, no nos vamos a equivocar si es que Él nos guía. Amén. También en favor del cristiano, el Espíritu Santo hace una obra muy hermosa, que es la santificación. Vamos a ver pues la santificación del Espíritu. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí vemos, hermanos amados, al Señor santificando. Dice la Escritura, santificación del Espíritu. Vean, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo. Lógicamente, si Él está en nosotros, siendo Él tan santo, Él va a traer en nosotros santidad también. Él nos va a ayudar a dejar nuestros malos hábitos, a cambiar nuestra forma de hablar, a mejorar nuestras emociones, nuestras expresiones, nuestras acciones en general. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que no se rinde y sigue creyendo en nosotros y sigue santificándonos. Gloria a Él. También vamos a ver ahora el suministro del Espíritu. ¿Qué es suministro, hermanos? El suministro viene a ser precisamente aquello que se nos da como provisión, ¿no? Filipenses 1:19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El Espíritu Santo va a suministrar. ¿Qué significa suministrar? Por ejemplo, el padre de familia va a suministrar a sus hijos alimento, vivienda, o sea, va a dar lo que les hace falta, va a suplir su carencia. Esto es suministrar. Y entonces, el suministro del Espíritu Santo es justamente eso, hermanos, más del Espíritu, más del Espíritu, más del Espíritu. Y el apóstol Pablo dice, ustedes están orando por mí, y su oración, hermanos, junto con la suministración del Espíritu Santo que va a hacer posible todas las cosas, al final va a significar que yo voy a ser libre de la cárcel donde estaba, ¿no? Estaba en prisión por haber anunciado el Evangelio. O sea que el suministro significa que el Espíritu Santo provee, ¿no? Ese es el término, provee. Y provee todas las cosas, tanto materiales como espirituales también. Amados hermanos, vamos a concluir aquí nuestra lección con gratitud al Señor, porque ese Santo Espíritu que produce en nosotros fruto, ese Santo Espíritu, amados hermanos, que suministra, que guía, ese Santo Espíritu amado que nos limpia, que está aquí a nuestro lado, hermanos, ha sido factible que venga por amor del Padre que ha escuchado la oración de Jesús. Vean nuevamente nuestro versículo lema, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, por rogar al Padre en favor nuestro, por darnos, Señor, este consolador para que esté con nosotros para siempre. Gracias por el amado Espíritu Santo, Señor, al cual nosotros vemos, aunque el mundo no puede ver. Oramos, Señor, dándote gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas,
porque nosotros lo conocemos, porque mora con nosotros y está en nosotros. Gracias, Señor, que tu Santo Espíritu siga lavándonos, Señor, edificándonos y llenándonos de tal manera, Señor, que en su llenura nuestro caminar sea siempre bajo su dirección. Queremos, Señor, andar en el Espíritu, queremos ser fortalecidos en nuestro ser interior por tu Espíritu. Queremos, Señor, queremos todo de ti, Espíritu Santo. Qué bueno es verte, Señor. Cuánta bendición significa para nuestras vidas, Espíritu Santo, que estés habitando en nosotros, que seas nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro consolador, nuestro guía, nuestro maestro sabio. Ciertamente, Espíritu de Dios, separados de ti nada somos. Queremos fructificar, Señor. Queremos ver cómo de manera natural de nuestro ser, Señor, se desprende ese fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de fe y de templanza. De todas esas cosas, Señor, contra las cuales no hay ley alguna que pueda, Señor, que pueda eliminar, que pueda combatirlas, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu bondad, tu amor y tu compañía. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.